damos la más cordial bienvenida a los que nos van a estar viendo a través de las plataformas digitales. La palabra está en el libro de Salmos, lo voy a repetir una vez más. Capítulo 16, versículo 11, y cuando todos lo tengan pueden decir un gran amén. Dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ahora lo voy a leer en la versión TLA, usted no lo tiene, pero usted me sigue, no se preocupe, me alcanza después. Dice, tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. En tu presencia soy muy feliz. A tu lado siempre soy dichoso. Esa es la versión TLA, un lenguaje un poco más coloquial, para que usted pueda obviamente agarrar la palabra del Señor. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, simplemente te doy gracias. No te pido, Señor, que me quites, sino que me uses para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, pero el tema de esta noche es camino a la felicidad. Ya usted ve, porque estaba muy contento hablando sobre esto, porque ciertamente muchas veces hablamos de todo menos del camino hacia la felicidad. Y me llama la atención ese capítulo, específicamente 16 del libro de los Salmos, probablemente un salmo que usted ha tenido la oportunidad de escuchar. En el libro de Salmos, capítulo 16, me llama la atención en gran manera que David escribe este salmo en un momento de vulnerabilidad. Diga vulnerabilidad. Un momento, no era el momento donde él más sólido estaba, donde él más duro estaba, ¿verdad? Él escribe este salmo en un momento donde empieza en el versículo 1 diciéndole, guárdame, Señor. Realmente los estudiosos no se han puesto de acuerdo qué era lo que estaba hablando David, qué era lo que estaba pasando David, cuál era el problema, cuál era la situación, cuál era la crisis. Sin embargo, todos están de acuerdo que estaba pasando por un momento vulnerable. Y cuando usted pasa por un momento de vulnerabilidad, obviamente usted se siente ¿qué? Débil. Usted se siente desmayar, usted se siente que usted no es el mismo, que no es la misma. Si le tocara enfrentar, ¿verdad?, un ejército en ese momento, en lugar de correr hacia el frente a pelear, usted corre hacia atrás, ¿verdad? ¿A alguien le ha pasado eso en algún momento dado? Hay momentos donde tú te sientes desmayar, hay momentos donde tú no estás en tu mejor momento, en tu mejor temporada. Hay momentos que sientes situaciones de debilidad, de tristeza, de dolor en tu vida, y eso puede provocar que lamentablemente esa vulnerabilidad provoque que pierdas la felicidad que Dios te ha otorgado desde la eternidad y por la eternidad. ¿Alguien me sigue? Algunos buscan la estabilidad o la felicidad, mejor dicho, en la estabilidad, en el dinero, en el reconocimiento, en la relación, en el volver a sentirse bien. Usted puede nombrar cualquiera que sean de estas actitudes, pero muchas veces buscamos la felicidad en cualquiera de estas cosas que hemos mencionado anteriormente. Y aunque no lo llamemos así, detrás de muchas de nuestras búsquedas hay una sola razón por lo cual usted y yo lo hacemos, y es que queremos ser felices. Diga, queremos ser felices. Compramos pensando que seremos felices. Nos relacionamos buscando felicidad. Perseguimos sueños creyendo que cuando lleguemos allí finalmente podremos decir, ahora sí, diga, ahora sí. Entonces, el ser humano, desde que nace hasta que le toca partir, está buscando el camino hacia la felicidad, está buscando el camino hacia sentirse bien, está buscando el camino hacia estar alegre. Si yo le preguntara a una persona en este tiempo, ¿a ti te gusta estar triste? Obviamente me contestaría que no, porque lo normal o lo natural a una persona que ama a Dios y que Dios lo ama, es que esa persona busque el camino de la felicidad. Amén. Entonces, entendiendo este principio, llegamos a este Salmo 16,
de un hombre de la talla y de la envergadura que fue David, que pasó diversos procesos, diversas situaciones, diversas circunstancias. Sin embargo, él entendía y comprendía que el único que le podía mostrar el camino de la felicidad se llamaba Dios, que el único que lo podía guiar por el camino correcto se llamaba Jesús, que el único que podía ponerlo en el lugar donde él podía encontrar la verdadera felicidad se llamaba el Espíritu Santo de Dios. Y muchas veces pensamos que hay cosas que nos van a hacer más felices que lo que Dios puede hacernos felices. Sin embargo, a lo largo de nuestro caminar comprendemos y entendemos que sin Dios no llega a nuestra vida la verdadera felicidad. Repítalo conmigo. Sin Dios no llega conmigo la verdadera felicidad. Entonces, puedes conseguir lo que quieras y todavía no tener lo que necesitabas. Lo voy a repetir. Puedes conseguir lo que quieras, pero todavía no tener lo que necesitabas. Porque se nos ha enseñado que mientras más tengamos, ese puede ser el camino de la felicidad. Sin embargo, David escribe algo extraordinario en ese capítulo 16 del libro de Salmo, versículo 11, dice, me mostrará la senda de la vida. David no dice, yo encontré el camino. Dice, me mostrarás. Y en la telea te dice, tú me enseñaste. En otras palabras, si el Señor me va a mostrar y en la telea me dice, tú me enseñaste, lo que está hablando es que la única manera de yo conocer la verdadera felicidad es a través de Dios, es a través de su Santo Espíritu, es a través de su presencia, que lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, te he dicho desde un principio que la gente siempre está buscando la felicidad en algo totalmente diferente que lo que Dios quiere enseñarle. Quizá el problema no es que no has llegado. Quizá llevas demasiado tiempo tratando de llegar sin preguntarle a Dios dónde Él quiere que tú camines. A veces sentimos que no hemos obtenido lo que hemos venido a buscar. A veces nos sentimos que nos hemos detenido a lo largo del camino. La pregunta es, ¿le has preguntado a Dios cuál es el camino correcto? ¿Le has preguntado a Dios cuál es el mover correcto? ¿Te has sentado en ese momento de ajetreo, verdad, de tu vida y mi vida y decirle, Señor, tal vez ando muy distraído, tal vez ando muy distraída, pero en este tiempo yo me quiero sentar a preguntarte y voy pacientemente, como dice el salmista, esperé a Jehová la respuesta. Me sentaré a esperar que Dios me hable, me sentaré a esperar que Dios me dirija, me sentaré a esperar que Dios haga algo conmigo, porque el verdadero camino, de la felicidad solamente se obtiene cuando usted y yo detenemos nuestra agenda y ponemos la agenda de Dios, cuando usted y yo detenemos nuestros planes y tenemos los planes de Dios. Y muchas veces queremos llegar a la felicidad con nuestros propios planes, con nuestra propia agenda, con nuestro propio destino. Y Dios te está hablando que el verdadero camino a través del salmista de la felicidad solamente se obtiene cuando tú pones a Dios en los planes tuyos, no realmente, o mejor dicho, cuando tú entras en los planes de Dios y no en los planes tuyos. Todos nosotros hacemos planes, ¿sí o no? Todos nosotros planificamos. Todos nosotros tenemos planes, propósitos, metas en nuestra vida. La pregunta es, ¿nos habremos metido en los planes de Dios? ¿O queremos que Dios se meta en los planes nuestros? Ay, ay, ay. Esto confronta una generación que entiende que hay caminos que le parecen derechos, pero al final, como decía la semana pasada, su fin es camino de muerte. Muchas veces tenemos el GPS dañado para llegar al lugar que Dios determinó, que Dios habló, que Dios puso. Sin embargo, lo seguimos usando. El GPS te puede llegar a casi a cualquier lugar y te puede mover a casi a cualquier dirección. Sin embargo, hay momentos dados en la vida que el GPS te puede llevar a una dirección errónea.
te puede llevar a un camino incorrecto, te puede mover, como decía la semana pasada, ¿verdad? A una calle sin salida. El GPS reconoce, ¿verdad? En lo físico que ahí hay una calle, pero cuando tú llegas al lugar, tú compruebas que no hay absolutamente nada, que lo que hay es un campo, que lo que hay es un monte, que no puedes atravesar el camino. Eso es en lo natural, pero el GPS de Dios, cuando te dice, métete por aquí, y tú te metes y le obedeces, automáticamente tú avanzas, automáticamente tú caminas, automáticamente te llenas de felicidad, porque no estás trabajando como tú quieres, estás trabajando como Él quiere, como Él te dirige y como Él te manda. Ay, pero es que a mí no me gusta que me manden. Pues se te va a hacer difícil llegar a la felicidad. Porque una de las cosas que tú y yo debemos tener para poder llegar a la felicidad es poder escuchar bien y seguir instrucciones. Tenemos muchos cristianos, pero pocos hijos. Tenemos mucha gente que saben cuál es el camino, por tanto yo no tengo que esperar a Dios. Por tanto yo no tengo que esperar al Espíritu Santo. Sin embargo, David dijo, tú me mostrarás. Él no dijo, yo lo encontré, yo lo busqué, yo lo agarré. Dijo, tú. ¿Quién es tú? Dios. Me mostrarás, tú me vas a enseñar la senda de la vida. Tú. Cuando él hizo esa aseveración, automáticamente él entendió que con él o con Dios era todo y sin Dios absolutamente no era nada. David no se detuvo siendo rey a decir, déjame escoger el camino porque yo creo que ya yo he llegado a una estatura que puedo escoger el camino. Él dijo, tú me enseñarás, tú me vas a mostrar el camino. Tú me vas a hacer andar. El camino de la felicidad comienza cuando dejo de pedirle a Dios que siga mis pasos y comienzo a seguir, como decía anteriormente, los pasos de Él. A veces nosotros le decimos a Dios, sígueme. A veces le decimos a Dios, acompáñame. A veces le decimos a Dios, muévete en lo que yo pienso, camina en lo que yo camino. Sin embargo, ¿cuántas veces nos hemos detenido a lo largo del camino? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo diga? ¿Qué tú quieres que yo me mueva? ¿A dónde tú quieres que yo me pare? Porque mis planes pueden ser buenos, pero los planes de Dios son mejores. Mis planes pueden ser suficientemente buenos para mí, pero en la presencia de Dios sus planes son mejores. Sus planes son más grandes que los míos. Muchas veces no llegamos al camino de la felicidad porque no metemos a Dios realmente en la noticia, porque no le decimos a Dios, muéstrame qué tú quieres que yo haga, muéstrame hacia dónde quieres que me mueva para llegar a mi destino. El texto continúa diciendo, me mostrarás la senda de la vida. La palabra traducida de senda es orat, que puede referirse al camino, sendero o ruta. Ya mismo lo van a poner por ahí. Puede ser camino, sendero o ruta. David está diciendo, existe una ruta que conduce a la vida. Esto significa que bíblicamente la felicidad no es simplemente una emoción, es dirección. Esto significa que la felicidad no es simplemente una emoción, es dirección. En otras palabras, tienes que dejarte dirigir. Si no te dejas dirigir, jamás y nunca podrás llegar a la verdadera felicidad. Hay cosas que producen placer momentáneo, pero te destruyen lentamente. Hay cosas que tú crees que es el camino correcto, como decía ahorita, pero su fin es camino de muerte. Hay relaciones que te emocionan, pero te alejan. Hay puertas que parecen oportunidades, pero comprometen tu propósito. Hay decisiones que te hacen sentir libre hoy, pero te mantienen atado mañana. Ay, pastor, no te metas. No todo lo que te hace sentir feliz te está llevando hacia la vida. Lo voy a repetir. Ay, yo me siento tan feliz. La pregunta no es si te sientes feliz. La pregunta es si Dios está en el asunto de esa felicidad. ¿Esa felicidad te está llevando a vivir o te está llevando a morir? Los dejo con esto. Por eso, entendiendo
si esa felicidad me está llevando a la vida, necesito algo más grande que mis emociones para poder dirigir mis decisiones. Necesito algo más grande que mis emociones para poder dirigir mis decisiones. Entonces, si me preguntaran qué es lo que yo realmente necesito en este tiempo, más grande que mis emociones para poder dirigir mis decisiones, lo primero que yo necesito es su presencia. Era lo que adoraban ahorita, la presencia del Padre. Necesitamos un encuentro, necesitamos la presencia. Pero pastor, ¿con qué se come eso? En este salmo David revela un gran secreto. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Dónde hay plenitud de gozo? En su presencia. Pero el hebreo literalmente utiliza la expresión para definir presencia. Cuando estamos hablando de presencia, lo que está diciendo es que está delante de su rostro, que estamos delante de su rostro, que estamos delante de la cara de Dios. Imagínense que cuando yo estoy hablando de presencia, lo primero que yo pienso es que se me paren los pelitos, que tengo una buena atmósfera, que las cosas me salgan bien. Sin embargo, en el original hebreo, la presencia tiene que ver con estar delante del rostro de Dios. Cada vez que yo digo que estoy en su presencia, lo que estoy diciendo es que estoy en la cara de Dios, que estoy delante de Dios. Y si yo estoy delante de Dios, ¿qué estoy haciendo? Yo lo miro y ¿él qué? Wow. Yo no sé si usted está comprendiendo lo que yo le estoy diciendo. Cuando yo estoy delante de su presencia, yo lo que estoy diciendo es que estoy delante del rostro de Dios. O sea, no me puedo ir para la izquierda o para la derecha porque ¿qué va a pasar? Me va a ver, lo tengo frente a frente, lo tengo cara a cara. El problema es que cuando hablamos de presencia simplemente estamos pensando en que se nos paren los peritos, estamos pensando en una atmósfera, estamos pensando en que nos salga bien. Sin embargo, cuando tú y yo estamos delante de la presencia del Padre, es que verdaderamente produce el camino hacia la felicidad, es que verdaderamente produce el camino de la bendición, porque estamos delante del rostro de ¿quién? De Dios. Perfecto. David no está hablando simplemente entrar a un lugar que se sienta algo, y esto cambia completamente la manera de hablar de su presencia. Está hablando de la cosa más grande, del rostro de Dios. Yo quiero que te hagas la película y te imagines, si tú estuvieras delante del rostro de Dios, ¿te atreves a moverte? ¿Te quedas petrificado, paralizado? Porque estoy delante de ¿quién? De Dios. No estoy delante del pastor Jonathan, que le puedo hacer una mala crianza, que le puedo dar la espalda, que lo puedo ofender. Estoy delante del rostro de ¿quién? Del Padre, del Ser Supremo, del que me creó, del que me formó, del que trabajó con mis vulnerabilidades. Entonces, cuando yo sé que estoy delante de su rostro, diga presencia, automáticamente yo actúo como Él quiere y no como yo quiero. Yo me muevo como Él quiere y no como yo quiero. Yo me dirijo como Él quiere y no como yo quiero, porque automáticamente estar delante de la presencia te va a garantizar el camino a la felicidad. Ciertamente y bíblicamente tenemos que entender y comprender que la presencia es algo más profundo. Es estar delante del mismo Dios. La presencia no es solamente lo que siento, es una realidad de la cual yo y usted vivimos. Yo siento la presencia, pero vives en ella. Vives delante del rostro de Dios. Caminas con Él. Es que Dios es santo y usted también. ¿Por usted, por sus méritos? No, por los méritos de Dios. Entonces, yo quiero llegar a la felicidad, pero no quiero estar delante de su rostro. No quiero estar delante de su presencia, porque me conformé con una atmósfera, me conformé con que se me pararan los pelitos, me conformé con llorar, me conformé con postrarme. Sin embargo, estar delante de la presencia de Dios provoca que tú lo mires y Él te mire, que Él te abrace y tú lo abraces, que Él te vea y tú lo veas. Y automáticamente cuando tú y yo provocamos el tiempo de Dios para nuestra vida a través de esa relación con Él, automáticamente llegamos al camino de la felicidad.
Me llama la atención que el versículo 11 dice, delante de tu rostro hay plenitud de gozo. Hay pastores, eso no es lo que dice ahí. Se lo acabo de definir. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y te dije que la palabra hebrea de presencia es delante de su rostro. Entonces, delante de tu rostro hay plenitud de gozo. No me falta absolutamente nada. David está diciendo, he decidido vivir con Dios delante de mí. Cuando Dios está delante de mí, Él afecta donde yo camino. Que si Él va delante de mí, me va abriendo camino. Si Él va delante de mí, va quitando los obstáculos, va quitando las situaciones que tiene que quitar. En ese momento y en ese mover es que tú tienes que entender que estar delante de Dios provocará el camino a la felicidad. Un dato muy importante es que la presencia no solamente se siente, la presencia reordena. Lo voy a repetir por este lado. La presencia no solamente se siente. Ay, yo siento la presencia. La pregunta no es si sientes la presencia. La pregunta no es si estás delante del rostro de Dios. La pregunta es si Él te ha reordenado. Ay, no, pastor, eso es muy difícil porque yo soy un desorganizado, una desorganizada. Estar delante de la presencia va a provocar que Él te reordene, que sean los pasos de Él y no los tuyos, que sean los caminos de Él y no los tuyos. Y ahí es que verdaderamente está el camino a la felicidad. Ahí es que está verdaderamente el camino a la bendición. Ahí es que verdaderamente está el camino de Dios. No es tu camino, es el camino a la felicidad de Dios. Amén. Lo que mantienes delante de ti termina influyendo en lo que ocurre dentro de ti. ¿Qué tienes delante de ti? A Moisés le preguntaron en un momento dado, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Ahora Dios te pregunta, ¿qué tienes delante de ti? ¿La presencia? ¿El rostro de Dios? ¿O qué tienes delante de ti? ¿Qué es lo que puede estar distrayéndonos? ¿Qué es lo que puede estar sacándonos del camino? En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Qué es plenitud? ¿Alguien sabe lo que es plenitud? Es algo y una atmósfera donde a usted y a mí no nos falta nada. El término hebreo traducido para plenitud comunica la idea de saciedad, satisfacción y estar lleno. ¿Alguien estaba lleno en algún momento dado cuando ha comido mucho? Ay, estoy bien saciado, bien lleno. Dice el salmista que en su presencia delante del rostro de Dios hay plenitud de ¿qué? De gozo. O sea, que si yo te estoy desmenuzando el mensaje, yo no sé si yo lo veo muy pasivo, pero yo estoy delante de tu rostro y al estar delante de tu rostro está provocando que haya plenitud, que haya llenura, que haya saciedad de Él, no de mí, sino de Él. Y cada vez que hay llenura de Él y saciedad de Él, automáticamente el gozo fluye, el gozo camina, el gozo me hace feliz, el gozo me provoca que llegue a lugares donde normalmente yo no voy a llegar. Lo que llevamos toda la vida tratando de llenar con cosas, David descubrió que su presencia lo llena. ¿Alguna vez habrás tratado de obtener la felicidad por algo o por alguien? Un ejemplo material, una relación emocional, un ministerio espiritual, sí, porque a veces metemos a Dios en el asunto a través del ministerio. Puede haber un ministerio, pero Dios no puede estar en el ministerio. Ay, Dios mío, no me mire así, pastor, eso es otro tema. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos para que verdaderamente tengamos el camino a la verdadera felicidad? Aleluya. Lo hagamos a través de ¿qué? De su presencia. Delante de su rostro, entendiendo que Él es nuestro y nosotros somos de Él. Hay algunas personas que necesitan constantemente algo nuevo. Un teléfono, un carro, una relación, un reconocimiento, una experiencia
Y no necesariamente nada de eso es malo. El problema no es tener cosas. El problema es pedirle a las cosas que hagan en nosotros lo que solamente la presencia de Dios puede hacer. Si yo me compro un iPhone 17 o 18 que está a punto de salir, eso me va a llenar de felicidad y me va a llenar de gozo. Ese gozo será permanente. Si yo tengo el trabajo que yo pensé, que yo decía que voy a obtener, eso verdaderamente me llevará al camino de la felicidad. Y cuando llegas al trabajo te das cuenta que en lugar de felicidad lo que tienes es una amargura. Cuando llegas al trabajo lo que te das cuenta es que en lugar de tener el camino de la felicidad tienes el camino del calvario. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Sin embargo, en un tiempo como este, el verdadero camino a la felicidad viene a través de su presencia mirando el rostro de Dios. ¡Aleluya! Delante de Él. Entendiendo que aunque yo no puedo hacer muchas cosas, Él puede lograr demasiado. Diga, demasiado. Demasiado. La realidad es que hay una manera de sentirnos completos y realmente felices. Lo creado nunca puede ocupar permanentemente el lugar del Creador. ¡Aleluya! Y a veces la bendición puede provocar engrandecerse más grande que el que te la dio. Dame este trabajo, que cuando me dé este trabajo yo te voy a servir con todo. Y el trabajo te ocupa tanto tiempo que ya no tienes tiempo de estar delante de la presencia de Dios. Camino a la felicidad. Esa era la felicidad. Pero cuando llegó, se volvió más grande que el que te la dio. Dame este ministerio, y este ministerio va a hacer que yo ande más contigo en tu presencia. Y cuando llega el ministerio, ahora no tienes tiempo de buscar a Dios. Ahora no tienes tiempo de estar con Dios. Pero está en el ministerio, sí, pero no estás con el que te lo dio. Aleluya. Ay, déjame seguir. Entendiendo esto, hay una película, ¿verdad?, que lleva unos añitos atrás, que se llama Pursuit and Happiness, ¿verdad? Camino hacia la felicidad. Una de las mejores películas que ha hecho Will Smith, ¿verdad? Cuando su niño estaba pequeño. Y ciertamente, esta película yo la he visto varias veces, para no ser exagerado. Yo iba a decir miles de veces, no. Varias veces, bastantes veces. Sin embargo, cada vez que la veo la situación de este hombre protagonizado por Will Smith, atravesando por pobrezas, rechazo, incertidumbre, noches difíciles, puertas cerradas, mientras sigue o persigue, mejor dicho, una vida mejor. Y aunque él a nivel del mundo trató de seguir el camino de la felicidad, la realidad es que David dice: me mostrarás tú el camino. Yo no lo tengo que perseguir si tú no me lo muestras, si tú no me lo revelas, si tú no me lo enseñas. No hay nada que yo tenga que inventar. Simplemente cuando yo voy delante de tu presencia, que no es otra cosa que estar delante de tu rostro, tú me lo vas a mostrar, tú me lo vas a enseñar, tú me vas a guiar si yo me dejo guiar, claro está, porque muchas veces el rostro de Dios quiere mostrarnos algo que nosotros no queremos caminar. Ay, Dios mío, ese es otro tema. Sin embargo, estamos de acuerdo que todos queremos la felicidad. El problema es el medio en que la obtenemos. Aleluya. David sigue diciendo: me mostrarás el camino de la verdadera felicidad. El autor Will Smith estaba tratando de buscar la felicidad en obtener un buen trabajo. Perdió su casa, perdió la esposa, perdió cuántas cosas perdió, hasta que al final, persiguiendo su sueño, lo encontró. Pero tuvo que caminar mucho, tuvo que correr mucho, tuvo que decepcionarse mucho. La gente lo dejó solo. Pero el salmista decía: no se trata de cuánto yo corro, se trata de cuánto tú me muestras. De cuánto tú me entregas, de cuánto tú no me pierdes de vista. El problema no es que el Padre
te pierda de vista. El problema es que tú pierdas de vista al Padre. El Padre nunca va a dejar de mirarte. El Padre nunca va a dejar de consolarte. El Padre nunca va a dejar de abrazarte. El problema es, ¿seguirás mirando tú la voz del Padre? ¿Seguirás tú consolando al Padre? ¿Seguirás tú abrazando al Padre? Eso es lo que verdaderamente tú y yo nos debemos preguntar en un tiempo como este. ¿Seguiremos delante de la presencia de Dios, que no es otra cosa delante de su rostro? ¿O a lo largo del camino lo que Él formó para que fuera de bendición se ha convertido en nosotros en maldición? Aleluya. Camino a la felicidad. David dice, camina delante de Él. Me llama la atención que este salmo al final apunta a Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 25 al 28. Pedro utiliza una de las palabras de este salmo al predicar acerca de Jesucristo y la resurrección. Por eso el Salmo 16 no solamente habla de David buscando la felicidad, apunta proféticamente hacia Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el único que te puede dar la verdadera felicidad es Dios a través de su presencia y su rostro para guiarte a Jesucristo. Aleluya. El fin de usted y yo es poder ser guiados a nuestro Creador, al que nos formó, al que nos amó, al que nos abrazó. Pero es que, pastor, yo no tengo tiempo para eso, porque usted me da un buen hotelito, usted me da unas buenas vacaciones en Disney, usted me da, ¿verdad? No sé, en algún lugar en Dubái, ¿verdad? En la Torre Eiffel, y yo tengo felicidad con eso. Pero la pregunta es, ¿tu felicidad es permanente o es pasajera? Camino a la felicidad. Tan pronto se acaben las vacaciones, se fue la felicidad. Qué triste cuando se acaba. Camino hacia la felicidad. Viendo que aún Pedro habló de ese salmo en el libro de los Hechos, me llama la atención que la senda de la vida adquiere una dimensión todavía mayor cuando Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si Dios estaba guiando a David por la senda de la vida, ¿hacia quién lo estaba guiando? ¿Hacia quién? Hacia Jesucristo. Si Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿hacia quién estaba guiando Dios a David desde la antigüedad? ¿Hacia quién? Hacia Jesucristo. Pero Cristo no existía en ese tiempo. Sin embargo, si Él es el camino, la verdad y la vida, y David estaba delante de su rostro a través de la presencia, ¿hacia dónde quién lo estaba guiando? Hacia Jesús. Cada vez que usted y yo somos guiados a Jesús, podemos tener la verdadera felicidad. Cada vez que usted y yo somos guiados a Jesús, podemos crecer. Cada vez que usted y yo que somos guiados a Jesús, podemos avanzar personalmente. Y finalmente, el camino de la felicidad no es una filosofía, es una persona. ¿Qué persona es? Jesús. Jesús es la felicidad. A veces pensamos que ser feliz es algo, mira, recítate esto, háblate con esto, y empezamos a utilizar diversas filosofías para ser felices. Sin embargo, la verdadera felicidad se produce cuando tenemos a Dios de frente y lo amamos como Él nos ama, como nos ama Jesús. Camino a la felicidad. Quizás llegaste hoy cansado de perseguir estabilidad, aceptación, dinero, personas, oportunidades, persiguiendo algo que finalmente te haga sentir que tu corazón llegó. ¿Te ha pasado en algún momento dado que has estado persiguiendo cosas que tú entiendes, aquí voy a encontrar la felicidad? Y cuando llega, diga, número equivocado. Porque el camino a la felicidad
solamente te lo da la presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, hay llenura, no hay espacio para nada más. Me llama la atención la versión TLA cuando dice: tú me enseñaste a vivir. A tu lado soy dichoso. Y muchas veces estamos con Dios y Dios está a nuestro lado a través de Jesús y su Espíritu Santo, pero somos infelices. No somos dichosos. ¿Verdaderamente habremos permanecido mirando el rostro del Maestro? Cada vez que viene una situación de desgracia a tu vida, el Padre lo único que anhela es que tú lo mires a Él. El Padre lo único que anhela es que a través de su presencia tú no desvíes la mirada hacia Él. La Biblia establece que cuando Pedro estaba en la barca, usted conoce la historia mejor que yo, en medio de la noche, en medio de la vulnerabilidad como la tuvo David, en medio del tener miedo, porque usted está en medio de un mar embravecido, en una barca pequeña y se desata una tormenta. ¿Qué es lo que usted va a tener? Hambre. Va a tener miedo. Y Jesús venía caminando por encima de las aguas. Diga, su rostro, su presencia, su autoridad, su unción. Y la primera aseveración que hace Pedro dice: si tú eres, manda que yo vaya sobre ti encima de las aguas. Y Jesús le perdonó la primera. Ya dudaste de mí, me dijiste, si tú eres. Estamos hablando y a veces así usted y yo nos presentamos en el camino a la felicidad. Si tú lo puedes hacer, hazlo. Claro que lo puedes hacer. La pregunta es, ¿tú lo puedes creer? Si tú eres, manda que yo camine por encima del agua. Y la presencia le dijo, el rostro de Dios le dijo, ven. Y la Biblia establece que mientras caminaba y miraba su rostro, diga presencia, siguió caminando. Pero al ver el fuerte viento, pero al ver la dificultad adversa, desvió la mirada del rostro de Dios. Desvió la mirada de la presencia. Y cuando tú desvías la mirada de la presencia, lo primero que te pasa es que empiezas a hundirte. Y ya la felicidad se fue al fondo del mar. Camino a la felicidad. Hoy Dios está llamando a una generación que necesita dejar de correr detrás de lo temporal y abrazar lo eterno. Tal vez no necesitas volver delante de su rostro solamente. David descubrió que solamente ahí hay plenitud de gozo. Pero si te sales de ahí, automáticamente no podrás alcanzar lo que Él estableció y lo que Él dijo. Hoy tenemos gente aún sirviendo en la casa de Dios, pero tristes, infelices, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Hay gente buscando la felicidad, cambiando de lugar cuando Dios quiere cambiar su posición delante de Él. Me voy a mover de aquí porque en el otro lugar es que está la felicidad. Y el problema es que donde quiera que tú y yo nos movamos, si no permanecemos mirando el rostro de Dios, se nos va a hacer bien difícil encontrar el camino de la felicidad. Hay gente pidiéndole a Dios una nueva temporada, cuando lo que necesita es una nueva conciencia de su presencia. Dame una nueva temporada que ahora sí me voy a comer los nenes crudos. Tendrás y tendré la conciencia de que Él me está mirando.
Tendré la conciencia de que cuando hablo y digo que estoy delante de su presencia, lo que estoy diciendo es que estoy delante de su rostro. ¿Tendré esa conciencia? ¿O lo dejaré pasar de largo? Hay gente esperando ser feliz cuando llegue a su destino. Dios quiere enseñarle a tener gozo mientras baje en el camino. Cuando yo llegue, ahí voy a ser muy feliz. Y Dios quiere enseñarte que tengas plenitud de gozo mientras vas en el camino. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Hoy Dios está haciendo un llamado a la iglesia en el 2026. Vivimos en una generación donde hay más iglesias por milla cuadrada. Yo creo que si usted se va aquí por Orlando, casi en cada luz hay una iglesia. Sin embargo, ¿cuántas de esas personas que asisten a la iglesia van camino hacia la felicidad? Hay gente que aún estando dentro de la casa de Dios, se sienten infelices porque se han salido de mirar al Maestro. Si tú desvías la mirada de quien el que te está dando la cobertura, se te va a hacer bien difícil tener la plenitud de la felicidad que Él anhela darte. Hoy Dios te llama, sea que estés en la casa de Dios o te hayas ido, a que vengas al verdadero camino de la felicidad a través de su presencia, Jesús. Si lo has intentado todo y todo te ha fallado, la felicidad para tu vida y mi vida siempre estará mirando la presencia de Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la semana próxima con una palabra de bendición para ti.